Muy buenos días a todos. Hoy tengo el gran placer de tener conmigo y bueno, con nosotros, con nosotras, una persona que para mí es enormemente importante y ahora vais a saber por qué. Antes de todo, la saludo. María Cámara. Hola María. Hola Rosana, Muy bien encantada de estar aquí. y yo que estés aquí. Estoy encantada de verdad. Antes de empezar cualquier tipo de conversación, me gustaría presentaros a María. María es una persona que he pensado en la definición que quería dar de ella y yo creo que María es una persona que está empoderada para acompañar a las personas a cambiar su vida. Eso es como la quiero presentar, porque es así y para mí ha sido así, entonces por eso decía que para mí es muy importante. ¿Qué es lo que hace para acompañar las personas en su recorrido de transformación? Usa técnicas de Gestalt, es codirectora del Instituto Hoffman de España y va impartiendo el curso Hoffman, el proceso Hoffman en varios países en el mundo, que ahora se ha quedado un poco parada en España, pero normalmente no sabemos nunca dónde la pillamos, en cuál país. Y es una persona que se ha acercado mucho a la mindfulness de tradición budista y además es formadora de innovación sistemática para la empresa Airbus. Entonces allí es donde maneja la gestión del cambio. Y justo de eso me encantaría hablar hoy contigo, María. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Todo un honor. Qué bien. Pues el cambio yo creo que es una de esas palabras que básicamente estamos escuchando miles de veces en estos tiempos, ¿no? Todo está cambiando. ¿Qué es lo que está cambiando? Está cambiando seguramente nuestra percepción hacia la vida, hacia las perspectivas, la libertad, la seguridad, hasta hacia nuestro mismo propósito de vida. Hay muchos procesos de cambios que se están manifestando a la vez. Y justo de eso me gustaría hablar contigo hoy. Entonces, empezando por la primera pregunta, que es, ¿qué consideras que sea el cambio? ¿Qué es lo que supone? Ujú. Pues yo diría que el cambio es una ley universal que se aplica al universo entero, ¿no? Porque todo está en constante cambio y incluso más que la ley de la gravedad, ¿no? Que solo se aplica al globo terrestre, ¿no? Y sorprendentemente es una ley que tendemos a negar, ¿no? Realmente, si nos ponemos a analizar, no hay nada que se quede estático, ¿no? Todo está en constante cambio y quizá lo que está ocurriendo ahora es que los cambios se han acelerado, ¿no? Con esta pandemia hemos visto cambios acelerados. No quiere decir que antes no los hubiese, ¿no? Y muchísimas personas han cambiado su propósito de vida con sucesos que les han ocurrido. Es decir, que es más de lo mismo, pero ahora quizá lo que es especial es que es más acelerado, más drástico, porque nos hemos visto obligados a cambiar muchas rutinas, nos hemos visto obligar a cambiar tantas cosas y además todos a la vez, ¿no? Como un cambio, pero a nivel social, porque todos hemos estado confinados, Yeah. con lo cual eso quizá le ha dado un ingrediente especial de cómo lo hemos vivido. Totalmente cierto. Y según los casos también, las cosas, las experiencias que estás teniendo a través de tus clientes y de todo lo que se está experimentando en ese momento, ¿qué tipo de reacción estamos teniendo al cambio, María? Pues yo diría que hay muchas reacciones. Hay personas que se adaptan mejor al cambio, que son más resilientes Mm, y yo, de hecho, me he interesado en identificar, ¿no?, qué factores de resiliencia puede haber y, de hecho, bueno, he escrito el modelo este de 5 factores entre los cuales está la innovación. Y porque yo veo bueno, que hay personas que se están adaptando mejor, también la experiencia no está siendo la misma para todos, ¿no? Hay personas que están teniendo que abordar situaciones mucho más
difíciles que otras, hay personas que han perdido el trabajo, otras que no, hay personas que han perdido un ser querido, otras que no, entonces obviamente no es lo mismo para todos, ¿no? Y es difícil definir cómo estamos reaccionando porque cada persona es su mundo, pero sí que es verdad que sí se pueden identificar factores que nos pueden ayudar a abordar este cambio de la mejor manera, a ser más resilientes, ¿no? Ya, la resiliencia es una palabra clave en todo eso, ¿verdad? Absolutamente. Sí, porque al final es la capacidad de superar la adversidad y no solo de superarla, sino de salir reforzados, ¿no? Y yo creo que aquí es algo muy interesante que mencionabas antes, que hay gente que está cambiando su propósito de vida incluso, ¿no? Y quizás es un momento de crisis, es un momento de adversidad, pero a la vez de oportunidad, ¿no? En chino, crisis se traduce como oportunidad, ¿no? Entonces, que podemos ver como una oportunidad esta situación para crecer como personas. Pues entonces, ¿no? Te pediría que nos acompañases a entender más el concepto de resiliencia y cómo nos puede ayudar a enfrentarnos con el cambio. ¿Qué significa resiliencia y qué supone para ayudarnos a afrontar el cambio que estamos viviendo? Bueno, la resiliencia al final es la capacidad de superar la adversidad, como decía antes, y hay muchos modelos de resiliencia, pero el modelo que yo he identificado le llamo Maki, porque he identificado 5 componentes que nos pueden ayudar a superar la adversidad y más en particular en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y entre ellos, bueno, es el mindfulness, que es esta conciencia de lo que nos está ocurriendo, que por supuesto todavía se cultiva o se practica más si tenemos una práctica de meditación en nuestra vida. Luego también el factor afrontamiento, que me refiero a las técnicas o estrategias de afrontamiento que estamos utilizando, que pueden ser unas funcionales y otras disfuncionales, ¿no? Entonces, identificar cuáles son las que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, en la evitación o caer en el dramatismo, o esas son actitudes que no nos ayudan, ¿no? O anestesiarnos. En cambio, pues hay otras que sí que nos ayudan, aprender a regular nuestras emociones o intentar resolver la problemática que ha surgido como consecuencia del cambio, ¿no? Por otro lado, he identificado también la compasión como un elemento muy, muy importante, porque en la medida en que incluimos a los demás en nuestra realidad, en nuestro proceso, dejamos de estar egocéntricos, con lo cual la situación se lleva mucho mejor. Y por otro lado, además, estamos cultivando emociones o actitudes positivas, ¿no? Entonces, que además se ha visto mucha solidaridad, muchos ejemplos de compasión, ¿no? en este tiempo de pandemia, ¿no? Por otro lado, el cambio es otro ingrediente que también he incluido como la contemplación sobre el cambio o el intentar integrar el cambio como decía antes, una ley natural en vez de resistirnos al cambio, ¿no? Con lo cual, esto lo hacen tradiciones espirituales, ¿no? Como bien has dicho, yo he practicado mucho tiempo el budismo, en el cual constantemente, ¿no? Recordamos, nos integramos y nos intentamos familiarizar con el hecho de que todo cambia para que cuando ocurra el cambio estemos preparados, ¿no? El ejemplo que siempre me gusta poner es el de un castillo de arena, ¿no? Que es un castillo precioso y lo disfrutamos, pero no se nos va a romper el corazón cuando al día siguiente se lo ha llevado una ola, ¿no? El mar, porque sabemos que su naturaleza es de cambio, ¿no? Entonces, el convivir con el cambio, el entregarnos al cambio o el integrarlo es algo que no solo nos previene cuando viene el cambio, sino que además nos hace aceptarlo mucho más, ¿no? Y por último, la innovación. Efectivamente, ¿no? Bueno, María, realmente necesitaríamos una charla para cada uno de esos aspectos. Sí.
una, una cosa que realmente me gustaría profundizar, porque creo que está muy conectada con cómo la gente está viviendo todo ese proceso. Cuando hablabas antes me ha venido en la mente un concepto de empoderamiento, ¿no? Entonces no sentirse víctima de los eventos, sino que de alguna forma ser actor principal, ¿no? Entonces eso nos ayuda a la parte de la conciencia, la parte de efectivamente poder aceptar también lo que está pasando y tomar básicamente cierta responsabilidad, ¿no? Eso quizás sea muy clave delante de todo lo que estamos viviendo, la posibilidad de saber que a pesar de todo tenemos elección. Absolutamente. Y desde ahí, desde ese empoderamiento es que podemos innovar, ¿no? Desde ahí, desde me hago cargo de que está en mis manos, ¿qué hago con esta situación? Puedo quedarme retirado, evitando o bloqueado, o puedo decir, bueno, qué salida innovadora, porque la innovación además es algo que hacemos constantemente, lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero estamos todo el rato encontrando soluciones novedosas a problemas, que es básicamente lo que es la innovación. Es la misma definición, ¿verdad? Tal Y cual. antes de pasar a esto, me gustaría hablar contigo de un aspecto que estoy viviendo mucho alrededor mío, de la gente que me rodea, tantas personas cercanas como más lejanas. Parece como que haya dos tendencias específicas frente a todo lo que está pasando, ¿no? Después del confinamiento que nos ha constregido de una forma a vivir como quizás nunca habíamos vivido, entonces esa falta de libertad, hemos tenido mucha suerte en nuestra vida, porque para quien tiene una vida como menos de 50 años, ¿no? Que no es, si no estamos hablando de un estado de guerra, la gente no ha tenido nunca limitaciones en su libertad. Entonces, de vuelta a la, digamos, nueva normalidad, he visto mucha gente que ha ido, digamos, a recuperar casi forzosamente, ¿no? Casi en piloto automático todo lo que hacía antes versus unas personas que en cambio se han rechazado a volver a la rutina anterior y como que, digamos, el confinamiento le ha venido bien para quedarse en ese espacio de reflexión. ¿Cómo consideras eso? ¿Qué hay detrás de ese piloto automático versus rechazo a la vuelta a la rutina anterior? Pues sí, está claro que ese piloto automático del que hablas es lo contrario del mindfulness, ¿no? Es funcionar sin decidir realmente, es reaccionar ante la vida y no responder. Y desgraciadamente cuanto más funcionamos en piloto automático, menos libres somos, no estamos eligiendo, ¿no? Y quizá ciertamente cuanto más flexibilidad tengamos o cuanto más hayamos podido hacer de esta pandemia algo, un motivo de reflexión, de introspección, pues más vamos a poder, digamos, volver no a lo mismo de antes, sino adaptándonos a las nuevas circunstancias, porque, bueno, para empezar no es lo mismo de antes, nunca es lo mismo de antes, ¿no? Como decía antes, todo está en constante cambio, entonces Yeah. el hecho de querer que sea lo mismo de antes también nos hace sufrir, ¿no? Innecesariamente, porque no es lo mismo de antes y nunca lo va a ser, y todo es constante cambio. Entonces, el poder, como decía antes, reflexionar e integrar el cambio como parte de la vida nos puede hacer subir un nivel, ¿no? Bueno, y ante esta nueva situación, ¿dónde me coloco, ¿no? Y qué voy haciendo, pero conscientemente y con elecciones eh, empoderadas, no dejándome arrastrar por las circunstancias, ¿no? Ya, y quizás eso nos lleva también a lo que decías antes, ¿no? Que también tomando un poco la tradición budista es el concepto de impermanencia, ¿no? Que tú mencionas muchas veces en tus charlas. Es decir, tantas veces la transitoriedad de lo que estoy viviendo me ayuda a aceptar que las cosas han cambiado con respecto eh, a lo que pasaba antes. Entonces, casi un desapego, ¿no? Eso quizás es clave. Sí,
Absolutamente, sí. La transitoriedad va de la mano del desapego y no es un desapego de frialdad, de no me importa nada, todo lo contrario, ¿no? Sino que es un desapego de no me estoy ahí agarrando a las cosas y permito que vayan fluyendo para poder, de hecho, relacionarme con ellas sin resistencia, ¿no? Lo que se llama el flow. Al final nos relacionamos sin resistencia, con lo cual podemos querer más a las personas que nos rodean, podemos ser más funcionales en lo que tenemos que solucionar, precisamente porque no estamos tan aferrados, ¿no? Tan apegados. Ya, ya. Entonces, digamos, tanto, casi una paradoja, ¿no? Que tanto el piloto automático como el rechazo a una vuelta quizás son hijos casi de una misma tendencia a falta de aceptación de lo que está pasando, ¿no? Totalmente, sí. Ya. Sí, por eso también en el mindfulness se habla tanto de la aceptación, ¿no? La aceptación como medicina en realidad. Y no es resignación, es aceptar la ley de la gravedad como la aceptamos, ¿no? Aceptar la ley del cambio de la misma manera, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, María, ¿cómo nos ayuda, cómo nos empodera la mindfulness? Pues digamos que el mindfulness es en realidad entrenar a la mente a tener una actitud distinta, de manera con prácticas formales y con prácticas informales, ¿no? Prácticas formales, que es la meditación, y prácticas informales, que es vivir o cultivar actitudes, como decía antes, por ejemplo, de integración del cambio, o cultivar actitudes en las cuales entendemos cómo funcionan nuestras emociones. Básicamente lo que hacemos desde esta atención consciente, conciencia plena, es el no actuar desde el piloto automático, sino ver las cosas como son y entonces elegir o decidir no en base a nuestras emociones o nuestro apego, sino en base a lo que consideramos que es lo mejor en ese momento. Ya, ya. Libertad. El mindfulness nos da libertad. Libertad, libertad de aceptar y libertad de reinventarnos, ¿no? Eso nos lleva más directamente al concepto de innovación, que ya nos has definido en parte, María, ¿no? Porque nos has dicho que es la posibilidad de implementar soluciones novedosas. Cuéntanos más de esa innovación, qué es y cómo la podemos practicar, adaptada a nosotros, a cada uno de nosotros. Está claro que nos estamos teniendo que reinventar, ¿no? En muchos ámbitos, porque esta situación de COVID, como decía, ha acelerado el cambio. En realidad, lo que se produce ahora es un fenómeno de aceleración, pero la innovación es algo que está presente en nuestra vida porque constantemente nos encontramos con problemas y constantemente intentamos encontrar soluciones novedosas, ¿no? Entonces, eso es algo que hacemos sin darnos cuenta y es una capacidad que tiene el pensamiento humano, ¿no? Que es precisamente y que pasa por unas fases, ¿no? Por una primera fase que es una fase de encontrar cuál es el problema y a veces esta es la fase en la que pasamos menos tiempo y la que una vez se hace la innovación de manera sistemática sería interesante dedicarle más tiempo, ¿no? A saber a qué en concreto quiero encontrar una solución, ¿no? Y después está la fase de que generamos ideas en la cual también una recomendación para esta fase es no ponerse límites, porque a menudo o bien lo hacemos con nosotros mismos o en un equipo, a menudo sale una idea y o la voz interna dice, no, hombre, eso no. O alguien del equipo dice, no, pero eso no se puede hacer. Entonces, una regla importante del brainstorming es que todo vale. Y esto también nos lo tenemos que decir, ¿no? Que ya tendremos tiempo de luego seleccionar qué es lo que mejor. Pero bueno, dentro de las distintas herramientas y juegos que se utilizan en formación de mindfulness o en sesiones de coaching de mindfulness es precisamente hacer que la mente se amplíe, ¿no? Para Así eso, una vez más.
casi actuar como la actitud del niño, ¿no? Con curiosidad hacia lo posible y también quizás ser muy conscientes de nuestras creencias limitantes, porque para abrir tenemos que ser conscientes a que los estamos cerrando, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y por eso decía que aquí el mindfulness también tiene un rol fundamental, ¿no? Por un lado, para saber en qué estamos limitando y por otro lado, para crear espacio, ¿no? Es muy difícil innovar si no hay espacio mental. Y esto es otra cosa importante, porque bueno, podemos saber los juegos o las herramientas concretas o no, si uno se interesa, pues siempre se pueden aprender, pero todavía más importante es la actitud mental, ¿no? Y es muy difícil encontrar soluciones si no hay espacio, o es muy difícil encontrar el problema, o es muy difícil generar ideas si no hay espacio mental. Por eso los escritores cuando van a escribir un libro se aíslan, ¿no? Y se van. Por eso en la sección de Airbus de innovación es un edificio donde los móviles no funcionan, donde no hay estímulos externos, donde incluso la decoración es distinta. Es decir, yo creo que, y a eso nos lo tenemos que crear internamente, ¿no? Espacios internos. Y si muchas personas ahora están pasando un momento difícil porque necesitan encontrar soluciones, pues al negocio que hacían siempre, que ahora no funciona o, no, o se ha quedado totalmente limitado por el COVID-19, pues como el crear un poco de espacio, ¿no? Y confiar que hay un proceso de latencia en el pensamiento, que cuando estamos queriendo buscar una solución hay que dejar que se cueza dentro, ¿no? Y después la solución nos va a venir a encontrar, ¿no? Entonces, el confiar que si dejamos espacio, y muchas veces nos pasa, ¿no? Yo creo que todo el mundo se puede acordar de momentos que de repente te ha venido una... pero no sin un trabajo previo, ¿no? No es como que te viene Claro. De la nada, ¿no? Sí, es como si básicamente cuántas veces nos ha pasado que estábamos pensando justo en encontrar, no sé, algo para recordarnos, ¿no? Y no nos acordábamos de la tal cosa que queríamos, ¿no? De la que nos queríamos acordar y de repente cuando justo dejas de pensarlo, de repente te sale, ¿no? Esto, claro, es un poco distinto a lo que tú nos comentas, pero le Pero veo es el mismo, como... Sí. absolutamente, es el mismo proceso de latencia, ¿no? Y a veces hay que confiar y relajarse y por eso la meditación es perfecta, ¿no? Como práctica para dejar espacio mental y que las ideas puedan aparecer, ¿no? Sin censurar Ya. y con apertura. Qué bueno, qué bueno. Bueno, realmente aquí se abren tantos temas, ¿no? Como por ejemplo, quizás a la hora de dejar espacio, la primera palabra, digamos, un poco contraria a todo eso que me sale, que sería otro gran tema, pero claro, quizás eso lo dejamos para otra charla, sería como el miedo, ¿no? Es decir, vale, pues si dejo ese espacio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo miedo de lo que pueda pasar en ese espacio vacío. Y sé que tú también, ¿no? Has definido algunas fases de cómo enfrentarse al miedo. Entonces, eso, claro, quizás no vamos a poder profundizar en esto, pero también yo creo que está bien que lo dejemos porque la gente seguramente tiene mucho esa reacción, ¿no? Ese miedo a parar. Miedo a la incertidumbre también, sí. Miedo a la incertidumbre, ¿no? Lo desconocido, claro. Y bueno, entonces, ¿no? Si pensamos que delante de nosotros ahora tenemos una audiencia de personas que está escuchando todo eso por primera vez, es decir, está viviendo el cambio y, y todas las situaciones, ¿no? Nos están escuchando y estamos hablando de cómo, digamos, afrontar las adversidades, cómo ser resilientes y cómo abordar, cómo empezar un proceso de innovación, que son ya tres temas muy, muy amplios. Si tú tuvieras que darnos como unos pasos que podríamos ya a partir de mañana
aplicar para, digamos, crear ese espacio, escuchar más lo que nos está pasando y abrirnos un poco a la innovación o una reinvención de nosotros. ¿Qué es lo que nos aconsejarías? Bueno, es difícil resumir. Correcto. Bueno, ya he mencionado los 5 factores que a mí me parece que juegan un rol importante en ser más resilientes. Por ponerlo sencillo en 3 fases, o yo diría que una sería crear espacio mental, entonces pues bien sea meditando, bien sea paseando, bien sea como darnos como algo necesario, ¿no? Porque parece que si no estamos produciendo no estamos haciendo nada, y realmente esos tiempos de espacio, es los tiempos también donde vamos a poder, bueno, gestionar todo lo que nos está ocurriendo por dentro, atender, ¿no?, todo lo que está ocurriendo que a su vez puede estar ocupando espacio. Entonces, un primer paso yo diría que es darse espacio mental, que debe ser con espacio físico, ¿no? Por otro lado, yo sí que invitaría a todo el mundo desde ya a contemplar sobre la transitoriedad o el cambio, la impermanencia. Entonces, y eso es algo que puede uno analizarlo, ¿no?, o reflexionarlo, o pues yo qué sé, en ese tiempo que estás despacio, pues puedes mirar la naturaleza cómo cambia, o mirar tu cuerpo cómo cambia, o como tenerlo como motivo de contemplación y reflexión para poder aceptarlo más, integrarlo más. Y esto además puede dar mucho de sí, ¿no?, porque como es aplicable absolutamente a todo, a relaciones. Y por último, yo diría que tomar la innovación como decidir innovar, diría, ¿no? Como decidir, bueno, esta es la realidad, voy a ver qué problemas tengo o qué cosas, con qué temas de mi vida necesito innovar, necesito encontrar soluciones novedosas, ¿no? Necesito cambiar. Y esto nos pone en modo acción o puesta en acción, el atrevernos a innovar, digamos, tomar ese riesgo y decir, quiero innovar porque este es el camino de la resiliencia. Ya. Y como tú tantas veces también, María, dices en tus charlas, entrar en contacto con la riqueza interior de uno mismo, ¿no? Con los recursos que tenemos. Entonces, quizás cuando decidimos realmente empezar a innovarnos, allí estamos también conectando con quién realmente somos y con qué podemos ofrecer a ese mundo. Absolutamente. Sí, es verdad. Es el confiar en los recursos propios, por un lado, ¿no? Y también quizá confiar en la vida, ¿no? Confiar en que nunca sabes si lo que estás viviendo te está ayudando a crecer, aunque sea difícil, ¿no? De hecho, cuando las situaciones son difíciles es cuando más aprendemos, ¿no? Cuando es todo fácil, pues nos quedamos ahí acomodados, No hace acomodadas, ¿no? falta, ¿no? Claro. Así que sí, confiar en uno mismo y en la vida también. Qué bueno, qué bueno. Pues entonces, para todas las personas que nos están escuchando, crear espacio que sea posiblemente con una meditación informal o formal. Informal puede ser también a través de un paseo a la orilla del mar o quizás en un sitio, no sé, me viene más en contacto con la naturaleza, ¿no? O donde uno realmente se pueda sentir que se está tomando su tiempo. Contemplar la transitoriedad, la impermanencia, que quizás el cambio pertenece a la historia, es una ley natural, como tú dices, y es algo que pasa y que resistir a ello no nos lleva a ningún lado. En cambio, y eso nos lleva al tercer paso, si hacemos el cambio, podemos efectivamente decidir reinventarnos hacia nuestra riqueza interior, hacia la posibilidad de conectar con nosotros mismos y efectivamente allí empezar un nuevo recorrido que también nos posiciona en ese mundo de forma distinta, ¿no?
No lo podías haber resumido mejor. María, pues mira, como decía desde el principio, el tiempo se nos hace muy corto contigo porque deberíamos profundizar en tantas cosas, pero te agradezco muchísimo todo lo que nos has contado. Estoy segura que la gente ya le ha entrado una paz infinita escuchándote y que habrá tomado nota seguramente. Y te agradezco muchísimo todo lo que nos has dicho y de verdad todo el trabajo increíble que haces. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu trabajo también y por estas entrevistas, que la verdad que las llevas genial. Ay, muchas gracias. Un abrazo muy grande, María. Otro para ti, Rosana.